Muchas gracias amigos y amigas de los diferentes lugares que me han escrito con sus comentarios y espero que les sirvan mis explicaciones para repasar y estudiar química. Nuestra lección de química hoy es ¿qué es el estado de oxidación o número de oxidación? ¿Qué reglas se aplican para determinar el estado de oxidación y cómo varía el número de oxidación en la tabla periódica? Muy importante que tengamos en cuenta esta diferencia entre lo que es valencia y lo que es número de oxidación. Valencia es la capacidad de un átomo de un elemento químico para formar enlaces con el hidrógeno. El estado o número de oxidación de un átomo de un elemento químico que está formando una molécula es el número de cargas eléctricas con el signo correspondiente en esa molécula. El estado de oxidación o número de oxidación, vamos a seguir varias reglas. Aquí tenemos la primera que dice así: para las moléculas diatómicas de un mismo elemento químico, en tu texto de química puede aparecer como moléculas de átomos que están en estado libre. El número de oxidación es igual a 0. Y aquí tenemos varios ejemplos. Tenemos el hidrógeno diatómico, el oxígeno diatómico, el cloro diatómico, y su número o estado de oxidación es igual a 0. El caso especial del estado de oxidación para el oxígeno. El oxígeno, en la mayoría de sus combinaciones químicas, tiene como estado de oxidación -2. Como por ejemplo en la formación de la molécula de agua. Pero cuando el oxígeno está formando peróxidos, su estado de oxidación es -1. El número de oxidación del hidrógeno ya lo vimos como elemento del grupo y columna 1 es 1. Pero cuando el hidrógeno se combina con metales del grupo de la columna 1, entonces forma una combinación química que se llama hidruros. En este caso, el valor del estado de oxidación del hidrógeno es -1. Y aquí tenemos el ejemplo de la molécula de el hidruro de litio, en el cual en su fórmula correcta debe escribirse primero el símbolo del litio porque tiene el número o estado de oxidación positivo, y a continuación el hidrógeno por tener en esta molécula el número de oxidación negativo. El número de oxidación o estado de oxidación para los iones se establece que es
el número de cargas con el signo de la carga del ion. En este caso, que tenemos el ion cloro, el ion cloruro, su número de oxidación o estado de oxidación es -1. En el caso del ion potasio, su número de oxidación es +1. En el caso del ion calcio, su número de oxidación es 2. En el caso del ion carbonato, CO3, el número de oxidación es -2. El número de oxidación de la molécula es 0, porque la suma algebraica de los estados de oxidación de cada átomo que forma la molécula debe ser igual a 0. Y aquí tenemos un ejercicio de aplicación. Dice, calcular el número de oxidación de cada átomo de cada elemento químico, teniendo en cuenta que la suma algebraica debe ser igual a 0 en la molécula siguiente. Tenemos la fórmula del pergamanato de potasio, KMnO4. Y tenemos aquí la fórmula electrónica. Vemos que hay un átomo de potasio, 4 átomos de oxígeno y un átomo de manganeso. Podemos calcularlo porque sabemos que el oxígeno en casi todas las combinaciones químicas su estado de oxidación es -2. Como hay 4 oxígenos formando la molécula, entonces -2 por 4 es igual a -8. Ahora, tenemos un átomo de potasio, el cual pertenece al primer grupo o columna de la tabla periódica, y los elementos de esa columna tienen número o estado de oxidación +1. Empezamos a hacer la suma y tenemos -8 más 1 da -7. Ya tenemos el número de oxidación del oxígeno y el número de oxidación del potasio. Nos falta el manganeso. Con la diferencia que nos da de sumar el oxígeno y el potasio, obtenemos el del manganeso. Tenemos que esa suma nos había dado -7, y para que sea igual a 0, entonces el manganeso debe tener estado de oxidación +7. Lo comprobamos con nuestra suma algebraica. ¿Cómo es el número de oxidación o estado de oxidación para los elementos químicos de la columna 1 en la tabla periódica que aquí tenemos en el recuadro? Los elementos de esta columna tienen número de oxidación 1. Por ejemplo, aquí en la formación de la molécula de ácido clorhídrico, el hidrógeno tiene número de oxidación 1. Ahora, con el ejemplo de el cloruro de litio, el litio tiene número de oxidación 1 porque es un metal alcalino y pertenece a los elementos químicos de la columna 1.
Consideramos aquí el número o estado de oxidación para los elementos químicos de la columna 2 en la tabla periódica. Aparecen ahorita en el recuadro y están encabezados por el berilio. Tenemos aquí la molécula en la cual el berilio se une a dos hidrógenos. Esto significa que el berilio y todos los elementos químicos de ese grupo tienen número de oxidación 2. Vamos a considerar el número o estado de oxidación para los elementos químicos de la columna 3 hasta 9 y también vamos a incluir la columna 13 de la tabla periódica. Observemos que los elementos químicos de los grupos 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 tienen número de oxidación o estado de oxidación 3 y que a partir de la columna de elementos químicos 4, 5, 6, 7, 8 hasta la 9, esos grupos pueden tener otros números o estados de oxidación. Examinaremos aquí el estado de oxidación para los elementos de la columna 13 de la tabla periódica que están encabezados por el boro y tienen estado de oxidación 3. Lo vamos a ver con el ejemplo que forma el boro en esta molécula con 3 átomos de hidrógeno. Los elementos químicos de la columna 13 de la tabla periódica entonces tienen como número o estado de oxidación principal 3. En esta diapositiva vamos a considerar el número o estado de oxidación para los elementos químicos de la columna 14 en la tabla periódica, los cuales están encabezados por el carbón. Su número o estado de oxidación es 4 y lo tenemos aquí en el ejemplo en el cual el carbono con sus 4 enlaces con el hidrógeno forma la molécula de metano. El número o estado de oxidación para los elementos químicos de la columna 14 es 4. Vamos a ver el número o estado de oxidación para los elementos químicos de la columna 15 en la tabla periódica, los cuales están encabezados aquí por el nitrógeno. Con el ejemplo de la formación de la molécula de amoníaco en la cual vemos que el nitrógeno está unido a 3 hidrógenos, entonces este es el ejemplo que ilustra el número de oxidación 3 para los elementos químicos de la columna 15 en la tabla periódica. El estado de oxidación o número de oxidación para los elementos químicos de la columna 16 en la tabla periódica es 2. Los tenemos aquí en el recuadro y encabeza la columna el oxígeno. Ahora tenemos aquí un ejemplo con la molécula de ácido sulfídrico en el cual el azufre hace de átomo central y está unido a 2 hidrógenos. Su número o estado de oxidación es 2. Los elementos químicos de la columna 17 pueden tener varios estados de oxidación o números de oxidación.
Y estos números pueden ser los números impares 1, 3, 5 y 7. Atención. Pero en el caso específico del flúor, el flúor puede tener solamente el número de oxidación más 1 y menos 1. El valor de estado de oxidación menos 1 aplica para todos los elementos químicos de la columna 17. Y aquí tenemos el ejemplo con la molécula de ácido fluorhídrico. Aquí te dejo la tabla periódica con los números o estados de oxidación según los grupos de cada una de las columnas de la tabla periódica. Espero haberte podido ayudar a comprender qué es el estado o número de oxidación. Dale me gusta y suscríbete. Deja tus comentarios.